Buenos días, buenos días, les estamos saludando desde la Secretaría General de la Federación Latinoamericana de Bancos. Eh, Primero que todo queremos agradecer la gran acogida que ha tenido esta invitación a participar de esta webinar tan importante, el rol de la auditoría interna bancaria. Entonces, estamos agradeciendo también muy especialmente a nuestro conferencista, el señor Fernando Hernández Casco. eh, y queremos, bueno, saludar a la junta directiva del Comité CLAIN. Veo a nuestro presidente, el señor Freddy Sandoval, y a nuestros vicepresidentes Hernán Rebolledo y Eric Mazariegos. A todos ellos un cordial saludo, igual la para ustedes, eh, un agradecimiento nuevamente muy especial por esta gran acogida. Solamente les queremos dar dos tips muy importantes para que podamos tener una transmisión perfecta, ¿sí? Todo está condicionado para que así sea, pero necesitamos de la colaboración de todos para que mantengan sus micrófonos en mute. Por favor, en estos momentos estamos escuchando a alguien por allá, entonces le pedimos el favor de colocar sus micrófonos en mute. Podemos ir para la sesión de preguntas, podemos irlas colocando en el chat y que al final podemos ir en nuestras preguntas colocándolas en el chat que nuestro presidente, el señor Freddy Sandoval, el quien estará coordinando la conferencia, se las estará transmitiendo a nuestro conferencista. Tenemos una hora para oír esta importante charla. Ahorita les vamos a presentar un saludo muy especial que está haciendo el señor secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos, el señor Giorgio Tretenero, y después tendremos un saludo muy especial también por parte de nuestro presidente del Comité CLAIN de FELABAN, el señor Freddy Sandoval. Así que entonces los dejo para que iniciemos lo más pronto posible esta importante charla. David, por favor. Buenos días, quiero saludar al presidente de CLAIN, el señor Freddy Sandoval, a Hernán Rebolledo, a Eric Mazariegos, vicepresidentes también de CLAIN, aquí presentes. Buenos días a todos ustedes, siento realmente mucha alegría de poder saludarlos, teniendo una magnífica participación de tantos países de América Latina. El día de hoy, esto significa que gracias a Dios ustedes están bien de salud y por ello me alegro mucho, al igual deseo también el mejor bienestar para ustedes y sus familias. Como secretario general de FELABAN, tengo el gusto de dar inicio a este primer webinar sobre el rol de la auditoría interna bancaria, en el cual tenemos como conferencista al señor Fernando Hernández, ganador del 7º concurso de ensayos de auditoría interna en la categoría de 1 de jóvenes. Sea el momento para agradecer a Fernando su generosa e importante participación. Sé que el tiempo es muy valioso y por ello solo quiero invitarlos a que desde ya puedan ingresar a nuestra página web https://clain.felaban.com, se inscriban en el 25º Congreso Latinoamericano de CLAIN, el cual se llevará a cabo durante los días 17, 19 y 20 de agosto del presente año. Espero y estoy seguro que disfrutarán este webinar del rol de la auditoría bancaria en este nuevo escenario. Con un gusto, un fuerte abrazo a la distancia social. Espero que la pasen muy bien, diviértanse y aprovechen esta reunión. Un fuerte saludo. Gracias, Marta Lucía, y muchas gracias a Giorgio por el saludo. Buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro primer webinar de este año 2021. Agradecerles por
por aceptar la invitación, por esta gran participación. Tenemos más de 200 participantes en este webinar, lo que ratifica el interés por un tema de tanta importancia y el éxito que es la continuación de nuestro concurso sobre ensayos, ¿no es cierto? Fernando es el ganador del concurso en una de sus categorías de jóvenes profesionales. Y lo que hemos querido es compartir con ustedes el trabajo que él realizó y con el cual participó en el Congreso. Antes de pasar a presentar a nuestro expositor del día de hoy, me voy a permitir tomarme unos pocos minutos nada más para ratificar la invitación a participar en nuestro Congreso CLAIN 2021, el cual, como nos comentaba el señor secretario, se realizará en el mes de agosto de este año, al igual que el exitoso Congreso realizado en el año 2020, lo haremos también de manera digital con la organización de la Federación Latinoamericana de Bancos y la participación del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos. Creo que este año y la naturaleza de la situación por la que estamos viviendo nos invita a todos a reinventarnos. Y en ese sentido, hoy más que nunca es importante reevaluar la forma en la que la auditoría interna continúe agregando valor a las organizaciones en este entorno y en esta nueva normalidad. Para ello hemos diseñado una agenda académica que se fundamenta en 4 pilares que constituyen sus ejes estratégicos para acompañar a la organización o a las organizaciones que han cambiado no únicamente la forma en la que están operando, sino que sin lugar a dudas esta situación ha llevado a que también se evalúe la nueva forma de hacer negocio y dentro de ella los nuevos ejes estratégicos que permitirán a las empresas llegar a los clientes hoy, clientes más exigentes que buscan cada vez más productos y servicios digitales. En ese contexto, entonces, consideramos que debemos evaluar cuál es el verdadero rol del auditor desde la perspectiva de la digitalización de la organización y cómo esa digitalización puede ser aprovechada para el desarrollo de las organizaciones. Entonces, en ese sentido, consideraremos elementos como la evaluación de las competencias esenciales de los equipos de auditoría para, unido a esto, tomar en cuenta metodologías que acompañen a ese proceso y las herramientas tecnológicas que permitan implementar modelos de evaluación y de auditoría prospectivos y en tiempo real. De igual forma, la utilización de modelos predictivos para el desarrollo de las funciones de auditoría deberán ser parte de los ejes temáticos que formen nuestro Congreso de Auditoría 2021. Otro elemento que esta realidad nos lleva a profundizar es el cambio de los negocios hacia un entorno sustentable y la banca no puede estar ajena a eso. Por tanto, la mayoría de nuestras organizaciones están tomando un compromiso real para mantener una banca sostenible y consideraremos también el rol de la auditoría interna dentro de la responsabilidad social empresarial y cómo los programas de auditoría deben considerar los procesos y productos verdes y tomar en cuenta a los nuevos stakeholders comprometidos con este entorno de sostenibilidad. Elemento esencial también dentro de nuestro Congreso será los aprendizajes que nos dejó esta crisis, tanto desde la perspectiva de la gestión de crisis como tal. Plantearemos un análisis retrospectivo de los elementos aplicados y las lecciones aprendidas. Sin lugar a dudas, la ciberseguridad es un componente cada vez más relevante dentro de la operación de nuestras entidades, máxime en una operación en la que se contempla o se convive en entornos de teletrabajo y de trabajo presencial, en el cual la virtualidad ha tomado mayor presencia. Un elemento que también constituye un factor crítico de éxito es la responsabilidad en la gestión de los datos. Hemos conversado sobre este tema. Debemos incorporar dentro de nuestro Congreso el tratamiento no solo desde la perspectiva regulatoria que en muchos países ya se viene adoptando sobre el uso de datos de nuestros clientes, sino también desde la perspectiva estratégica de la organización y la responsabilidad que debemos tener sobre este activo tan relevante. Para llegar finalmente
a concluir sobre los cambios relevantes dentro del negocio. Creo que todos estamos conscientes de que el negocio cambió, de que debemos volver a entender entonces cada uno de los negocios de nuestras organizaciones en una etapa, ojalá, post pandemia, y el alineamiento hacia las nuevas estrategias organizacionales del rol de la auditoría interna. Entonces, estos serán los ejes temáticos sobre los cuales construiremos nuestra agenda académica para, como digo, mantener el valor o el agregar valor desde la perspectiva de la auditoría interna en la nueva normalidad. Proponemos y les invitamos también a un taller precongreso, el cual lo realizaremos desde la perspectiva de la experiencia aprendida en nuestro comité o en nuestro congreso del año 2020, en el cual realizamos también un taller sobre innovación, y esta vez queremos sentar las bases de cómo construir una hoja de ruta a la transformación digital de la función de la auditoría interna, con los elementos necesarios y los entregables para que los participantes puedan llevarse elementos que les permita replicar en su organización esta hoja de ruta de transformación digital dentro de la función de auditoría. Y adicionalmente, nuestro congreso, al igual que en los años anteriores, considerará el concurso de ensayos para las dos categorías, jóvenes profesionales y auditores expertos. Con la oportunidad del caso, compartiremos con ustedes los temas sobre los cuales se desarrollarán los propios ensayos. Sin más, entonces, ratificar la invitación para que ustedes guarden la fecha en 19 y 20 de agosto, se mantengan informados e inician los procesos de inscripción en este congreso, que, como digo, se realizará de forma virtual. Entonces, la invitación está hecha y ojalá la mayoría de quienes nos acompañan hoy día también puedan tomar el beneficio de participar en un congreso internacional con un alto nivel en cuanto a expositores y con la facilidad de hacerlo de forma virtual. Luego de ratificar esta invitación, mi agradecimiento al señor Fernando Enrique Hernández Casco por aceptar también la invitación a participar en este webinar sobre el rol de la auditoría bancaria. Voy a hacer un breve resumen de su hoja de vida. Fernando Hernández es máster en Administración Empresarial y de Negocios por la Escuela Europea de Dirección Empresarial. Es ingeniero en Ciencias de la Computación de la Universidad Católica de Honduras. Es un profesional en tecnologías de información y comunicación con más de 10 años de experiencia, con experiencia en auditoría de sistemas, tecnología y riesgos emergentes, tanto fintech, digitalización de procesos y transformación digital. Tiene experiencia en la creación, mejora y certificación de productos y servicios relacionados en aspectos operativos y transacciones en bancas digitales. Dentro de su experiencia, es examinador de riesgo tecnológico de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros desde el año 2016. Fue secretario del Comité FinTech e Innovación Tecnológicas en el periodo 2019-2020. Fue ejecutivo senior de banca electrónica en Honduras, en el Banco Ficosa, en Honduras y Panamá, desde el año 2014 hasta el año 2016. Ejecutivo junior en banca electrónica en Honduras, Panamá y Panamá en Banco Ficosa entre el 2013 y el 2014. Y también cuenta con experiencia en el Consejo Hondureño de la empresa privada COGEP entre el año 2009 y 2010. Cuenta con varias certificaciones como la certificación CISA, certificación de riesgo tecnológico y ciberseguridad de FELABAN, entre otras capacitaciones. Así es que, Fernando, bienvenido y el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Freddy Sandoval, presidente del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna. Agradeciendo también a FELABAN la invitación para poder exponer bueno, brevemente mi trabajo, mi ensayo sobre el rol de la auditoría interna bancaria, y también pues el que es presidido a través del secretario general, el señor Giorgio Tretenero. También agradezco a todos y cada uno de ustedes que se conectan desde cualquier rincón de Latinoamérica u otro rincón del mundo. Así que muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando. Entonces estaré compartiendo mi pantalla y mi presentación. Y solo me confirman, señor Freddy, si se logra ya ver la misma. Sí, Fernando, la estamos viendo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tal y como mencionó el señor Freddy Sandoval,
estaré pues platicándoles, porque es lo que vamos a hacer, una plática así rápida sobre el rol de auditoría interna bancaria 2020, pero esto es un tema pues que no es nuevo, sino que es algo que en cuanto a la evolución como tal, que se está brindando a través de este eje temático y esta responsabilidad que hoy por hoy conlleva esta área importante como tercera línea de defensa. Y el ensayo pues es enfocado en el rol que desempeña la auditoría interna dentro de las instituciones, mostrando cómo esta ha ido evolucionando con el tiempo y donde su participación se vuelve cada vez un elemento más importante, no solo para fines de control, que eso ha sido como el elemento por el cual se ha caracterizado auditoría interna, pero esta ya ha ido cambiando, sino que debe demostrar a los grupos de interés o stakeholders los diferentes riesgos y el grado de exposición a estos, así como el impacto en la toma de decisiones estratégicas. El personal de auditoría interna tendrá que ir adoptando procesos y planes de revisión a las nuevas tendencias que exige el mercado y sobre todo adoptando nuevas tecnologías emergentes que llamamos, ¿verdad? Estamos en la etapa de la cuarta revolución industrial, donde las tecnologías son el eje y punto toral en cuanto a todo el engranaje, el funcionamiento de una institución, ¿verdad? Y también que la adopción de estas tecnologías coadyuve en la adopción, en su labor y generando beneficios en la medición de los indicadores de riesgo, los conocidos como KRI, indicadores claves de rendimiento, KPI, e indicadores claves de control, KCI. Entonces, veremos primero qué es auditoría interna. Y el Instituto de Auditores Internos la denomina como una actividad de aseguramiento y consultoría objetiva e independiente. Palabra muy clave, ¿verdad? Esa independencia que debe de tener la parte de auditoría interna, diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, así como ayuda a la organización a alcanzar sus objetivos. También aporta un enfoque sistemático y disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. De acuerdo a los principios de gobierno corporativo para bancos, en la función de auditoría interna debe de proporcionar un aseguramiento independiente a la alta dirección en la promoción de un proceso de gobierno eficaz y constituyendo la tercera línea de defensa en el sistema de control interno. Ahora veremos un poco sobre la evolución de la auditoría interna. Vamos a ir trasladando, vamos a ver la evolución y también cómo a través de las distintas generaciones, cómo se ha segmentado, cómo se ha ido adoptando. Donde en 1929 el origen moderno de la auditoría interna, endurecimiento de la normativa, así como la fiabilidad y transparencia de la información contable. En 1941 surge lo que es la fundación del primer instituto, donde surge la creación del Instituto de Auditores Internos en Estados Unidos. Este primer segmento abarca lo que son los veteranos o tradicionalistas, que son entre 1929 y 1945, donde son análogos, casi desconectados y es uso de correo nacional. Asimismo, tenemos posteriormente los baby boomers, que se encuentran entre 1945 y 1960, que son análogos y primeros acercamientos a las tecnologías, cartas y llamadas telefónicas, ¿verdad? Y para ello tenemos que en 1957 la primera propuesta de responsabilidad de la función. Brigham Sawyer desarrollan las denominadas normas de responsabilidades del auditor interno. Para 1958, las primeras definiciones de auditoría interna, que es un rol modesto y responsabilidad limitada de la función. Ahora saltamos a lo que sería entre 1960 y 1980 la generación X. Inmigrantes digitales, transición a la etapa digital, donde surgen las primeras PCs, Internet que tiene sus primeros inicios, correos electrónicos, mensajes de texto. Y para ello tenemos que en 1978 las primeras normas. El Instituto de Auditores Internos aprueba las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Posteriormente integran el marco para la práctica profesional de la misma. Ahora saltamos a lo que sería a la generación de los millennials, de donde aquí yo me encuentro, que sería entre 1980 y 1995,
ya nativos digitales, inicios de las dependencias a las tecnologías, mensajes de texto, correos, los inicios de los smartphones, tablets, el Internet y su evolución. Y tenemos aquí tenemos la publicación de COSO, que es reconocido como el marco líder para diseñar, implementar y desarrollar el control interno y evaluar su efectividad. Y posteriormente tenemos lo que sería la generación Z, que sería entre 1995 a 2020, nativos digitales, usuarios totalmente dependientes de las tecnologías, donde hablamos del Internet de las cosas, videoconferencias, la nube, RPA, inteligencia artificial, entre otros. En el 2002 tenemos ley Sarbanes-Oxley, o conocido como ley SOX, en Estados Unidos. Luego en 2004 tenemos COSO 2, que amplía la gestión de los riesgos corporativos. Para 2006 tenemos el Código Unificado de Buen Gobierno, que servirá de un marco de referencia para las empresas cotizadas cuando consignen su informe anual de gobierno corporativo. 2013, la nueva versión de COSO. Todo esto, pues, esta evolución y los cambios generacionales, vemos cómo se va constituyendo todo este engranaje, cómo va evolucionando, cómo va haciendo por etapas. Ahora bien, tenemos el tema de la transformación de la profesión de auditoría interna. Tenemos como primer punto toral, uno, que el entorno se mueve aceleradamente. Las instituciones se vuelven más internacionales, existe lo que es la convergencia digital, organizaciones más abiertas, flexibles y horizontales. La divergencia demográfica, que son los cambios en la oferta y la demanda de cara al cliente relacionado con productos y servicios. En el segundo punto tenemos que un crecimiento de responsabilidades, aumento de la regulación, la cual será más global. Hoy por hoy tenemos bancos que no solamente operan a nivel nacional, sino que a nivel regional o internacional. Entonces, donde vemos que las diferentes normativas tienen que irlas adaptando de acuerdo a país, pero esto ayuda a que sus casas matrices se vayan haciendo más robustas, y esto aportará un valor bastante elevado a la alta dirección. Claro, es un reto bastante alto para auditoría interna, pero un reto no imposible. 3, la multiplicación de las amenazas, lo que hablábamos de la cuarta revolución industrial, los procesos de innovación, digitalización, procesos inteligentes y la transformación digital. Entonces, esto nos está llevando inclusive a nuevos actores como las fintech, quienes a criterio propio considero pues como un aliado estratégico, porque realmente pues son nativos completamente digitales y su percepción sobre la tecnología tiene incidencias más altas, inclusive hasta con el tema de la inclusión financiera. En el cuarto punto tenemos la transformación de las organizaciones, las instituciones en proceso de cambio, la evolución de los mercados, la generación de nuevos modelos de negocio innovadores y a través de canales digitales, perdón. Y en el punto 5 tenemos la necesidad de rendir cuentas. Informes integrados, creación de valor en el tiempo, que los cuales entenderíamos que deben de ser breves, precisos y concisos, donde los hallazgos y recomendaciones y sobre todo las perspectivas deben conducir a la creación de valor a corto, mediano y largo plazo. Como decía al inicio, la auditoría interna no se debe de ver solo en aspecto de un control, sino que genere valor al negocio, se involucre más, que conozca más, y sobre todo de tecnologías emergentes, modelos de negocio innovadores, para que así la función sea acorde y vaya caminando a la mano con la evolución y esta cuarta revolución industrial. Asimismo, tenemos los roles de la auditoría interna, que pueden ser diversos. Uno puede estar las auditorías financieras, también las auditorías de gestión presupuestaria, auditoría de gestión de riesgos, auditorías de cumplimiento legal y normativo, auditorías de sistemas de información y auditorías forenses, entre otras. Aquí, bueno, la función de auditoría interna viene a ser una mano derecha con la alta gerencia o dirección, apalancando los objetivos estratégicos. Si vemos que un auditor no pueda manejar todas estos roles, para eso se necesitan equipos multidisciplinarios. Entonces, para poder soportar, entender y comprender
Entonces, para ello se necesita esta perspectiva, porque manejar todos los riesgos, manejar toda esta perspectiva, realizar la labor y tarea, resulta en estos días mucho más complicada. Entonces, lo anterior supuso un cambio en la mentalidad y del paradigma de la profesión, donde requieren de un mayor involucramiento en la actividad propia y deben de elaborar sus planes de auditoría con base a prioridades de revisión. Esto tendría que ir ahondado o alineado con el apetito y tolerancia al riesgo definido por la alta dirección, y donde puedan enfocar sus esfuerzos en los posibles riesgos que se podrían materializar y podrían crear un impacto. Entonces, aquí es donde la auditoría empieza ya no a hacer su trabajo como que sea redundante, sino que ya va enfocado y va dirigido a evitar posibles pérdidas que puedan llevar a un descalabro de una institución. Entonces, como vemos, la labor de auditoría interna se vuelve día con día más y más importante. Ahora, vamos a hablar de tecnologías emergentes y su aplicación en la auditoría interna. Entonces, tenemos como primer punto la parte de la inteligencia artificial. Las aplicaciones a nivel general en el sector sirven como asistentes virtuales para credit scoring, control del fraude, el cual resaltaré porque lo abordaré un poco, y asesoría robotizada, seguros inteligentes, entre muchos otros. Para el control del fraude, existen reconocimientos de patrones para evitar delitos como fraude o lavado de dinero, ¿verdad? Los fraudes internos o externos y el lavado de dinero, que es un punto muy toral. Mitiga los crecientes riesgos cibernéticos como el indebido uso, la filtración de información de alta confidencialidad. Los beneficios que tiene el uso de la inteligencia artificial: analizar y optimizar gran cantidad de datos no estructurados en tiempo real, ¿verdad? Porque hoy por hoy las instituciones, a medida va creciendo su tamaño, van obteniendo mayor cantidad de información, van ofreciendo nuevos productos, nuevos servicios a través de nuevos canales, y eso es más información, la cual se debe de ser, hoy por hoy, si lo hacemos, digámoslo, a nivel de consultas, utilizando herramientas como SQL, realmente pues el mapeo de esta información debe de estar de una u otra forma estructurada. La inteligencia artificial permite hacerlo a través de datos no estructurados. También analiza el comportamiento de los usuarios y detecta actividad sospechosa, o sea, un punto prospectivo. Detecta falsas alarmas, los falsos positivos. Con la ayuda de Big Data, que ya vamos viendo, de que se van integrando con otras tecnologías, pueden detectar y evitar ingresos de recursos de procedencia ilícita, y una de las grandes ventajas que es un proceso de análisis 24/7, y aquí se me escapó 365. Entonces, está trabajando constantemente. Casos de uso que se dan a nivel de la banca: los chatbots para la banca, Erika de Bank of America y Eno de Capital One. Al final Erika utiliza mensajes de texto y chat para ayudar a los clientes en las decisiones financieras, como la creación de un plan de ahorro, y Eno usa mensajes de texto para facilitar la realización de transferencias y pagos de facturas, entre otros. También existe Decision Intelligence de Mastercard, que es un servicio integral de toma de decisiones y detección del fraude, muy importante en la parte de tarjetas de crédito, que mediante la inteligencia artificial incrementa la precisión en la autorización de transacciones en tiempo real, reduciendo el número de declinaciones falsas o falsos positivos que puedan ocurrir. Identifica patrones y hábitos de gastos de los titulares. O sea, si yo soy una persona que compro ropa deportiva, que compro en ciertos comercios, pero de la nada cambio mi tendencia, ya puede crear una alerta. Entonces, esta alerta, si hoy por hoy lo vemos, auditoría quiere hacerlo de forma, siempre utilizando quizás algún tipo de herramienta como la antes mencionada, como SQL o algo, resulta de que hay que crear scripts o cualquier otro tipo de alerta que pueda generar esto. Pero eso ya no es prospectivo, eso ya es un tema de que el riesgo ya se materializó, generó quizás una alerta,
Y quizás la alerta, de acuerdo a rangos establecidos o programados, no pudo levantar la misma bandera para evitar el riesgo, ¿verdad? Y aquí también pues les coloco para poder entender y comprender un estudio que realizó el BID de la inteligencia artificial en el servicio del bien social en América Latina y el Caribe, el cual pues pueden revisarlo para poder entender y comprender los usos completos de la auditoría, de la inteligencia artificial y el marco de uso de la misma. Tenemos después los RPA, los procesos automáticos a través de robots. Las aplicaciones en el sector vemos que tienen una gran uso dentro de los sectores financieros, bancarios, y nos vamos a enfocar en el cumplimiento normativo, evitar fraudes y auditorías e informes, que para el cumplimiento normativo existe una facilidad para la adhesión a normativa vigente, porque sabemos que la normativa puede estar cambiando y evolucionando, entonces se requiere que para ello también la institución debe de adaptarse y para una mayor facilidad lo pueden hacer a través de un RPA. Evitar fraudes facilita la automatización de procesos en la monitorización de cuentas, ¿verdad? O sea, estar viendo qué es lo que se está realizando a través de las cuentas y RPA también se integra con inteligencia artificial. Ya vemos que mencionamos Big Data, previamente inteligencia artificial y RPA. Big Data lo abordaré un poco más adelante. Y la preparación de informes periódicos para evaluar el rendimiento y cumplimiento de objetivos. Los beneficios hay muchos. El proceso de análisis es 24/7/365. Monitoreo de registros de actividades del usuario, integrar soluciones de OCR, que es para el reconocimiento de texto en imágenes. Entonces, esto pues ayuda mucho más al tema de que el robot pueda identificar situaciones de información que hay que irlos a revisar de forma manual y que sobre todo en estos tiempos de pandemia resulta más complicado. Casos de uso. Bueno, recientemente, digo, hace un par de años, Grupo Financiero Ficosa de Honduras inauguró su centro de robótica, el cual, como ellos se menciona en los medios nacionales, es el primer banco en Honduras en crear un centro especializado en automatización inteligente, el cual se encarga de desarrollar automatizaciones con RPA e inteligencia artificial. Y aquí vemos palabras de su presidente ejecutivo, el señor Camilo Atala, donde vemos el compromiso que existe a nivel del gobierno corporativo hacia abajo descendiendo para la implementación y uso, que dice que el primer centro de robótica transforma la manera en que se ejecutan los procesos buscando la eficiencia y productividad, brindando una mejor experiencia al cliente. Entonces, ya vemos que se enfoca también en aspectos de transformación digital, ¿verdad? Los softbots pueden recopilar información de varias fuentes, validarla, organizarla y enviarla a quienes se les indique. Entonces, aquí es donde auditoría interna puede utilizar este tipo de herramientas para poder llevar a cabo sus análisis. Entonces, recopila de diferentes sistemas, la integra, la analiza y envía, ya sea por correo electrónico o enviando alertas a las personas interesadas, ¿verdad? Y hay un primer ejemplo para esto, en mi ensayo pues tuve la oportunidad de exponerlo sobre Alan Turing, quien es reconocido pues como el pionero en la parte de la computación y sobre todo con lo que desarrolló para poder, digamos, detener la Segunda Guerra Mundial a través de su máquina para poder interceptar los mensajes nazis que se cifraban en la caja llamada Enigma. Entonces esto lo pueden ver, bueno, yo soy un amante realmente del cine y a través de Imitation Game, así se llama la película, retrata esa labor que hizo Alan Turing creando una máquina que pudiera leer, digamos, a través de solo ingresando cierta información, pudiese descifrar lo que eran códigos que en su momento se determinaban como indescifrables y redujo la Segunda Guerra Mundial a 2 años
digámoslo, pues bajo este análisis que él llevó a cabo, y se puede decir de que es un tema de un precursor de los RPA y de la inteligencia artificial. Tenemos el Machine Learning o el aprendizaje automático, que es una rama de la inteligencia artificial. Aplicaciones en el sector, modelado de riesgo de crédito, detección de fraudes, segmentación de clientes, cross-selling, predicción de la demanda, eso ya es un tema prospectivo. Entonces, pero aquí si se ve el tema del negocio, pero cuando hablamos de la detección de fraudes, podemos hablar de la extracción de datos, análisis de patrones y comportamientos y alertas de acciones sospechosas, que es básicamente una forma en la cual podemos alimentar a una máquina para que pueda ir entendiendo y comprendiendo los patrones de comportamiento que pueda tener un usuario y así levantar alertas e irla mejorando para que las alertas no sean unos falsos positivos. Los beneficios es que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas, sistemas inteligentes y autónomos, identificación de patrones de datos, herramienta predictiva y prospectiva y un proceso también de análisis y aprendizaje 24/7. Los casos de uso, el Banco BBVA y el MIT en el 2018 desarrollaron un modelo para la reducción de falsos positivos en la detección de operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito, ¿verdad? Aquí tenemos la publicación donde el MIT, prestigiosa Universidad de Massachusetts, habla sobre esta reducción y este trabajo que realizaron con el Banco BBVA. Ahora tenemos lo que es Big Data. Ya vamos viendo cómo las diferentes tecnologías y herramientas se pueden ir acoplando a la auditoría interna y que pueden coadyuvar a la labor, que esa es parte de la ventaja, donde ya no estarían centralizados en un aspecto, sino que, digámoslo, ese alguien puede hacer el RPA, puede hacer con el uso de la inteligencia artificial y Machine Learning, y con la gran cantidad de datos que la banca maneja, ya podrían enfocarse en otros aspectos dentro de las instituciones para crear ese valor agregado, ¿verdad? En las aplicaciones en el sector, bueno, tenemos gestión de riesgos, cumplimiento de normativas, la gestión del fraude. En la gestión del riesgo, la vigilancia de mercados, insider trading, susceptibilidad a responsabilidades legales, impacto de desastres naturales, gestión de los diferentes riesgos. En cuanto a cumplimiento de normativas, actualización rápida a los cambios normativos, y en la gestión del fraude, análisis de gran cantidad de datos sobre comportamientos fraudulentos, lo que ayuda también a la identificación de aspectos como lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Los beneficios, una velocidad en toma de decisiones, mejora en la eficiencia y costes, correlación con otras fuentes de información, podemos tener la geolocalización, patrones de compra, datos transaccionales e históricos. Y solución que opera en tiempo real, también proceso de análisis 24/7. Vemos que con los 4 que hemos abordado trabajan en 24/7, 365. Para este segundo ejemplo, porque el primero, como les mencionaba, con el que desarrollé en el ensayo, hablaba de Alan Turing, RPA, inteligencia artificial. Para este segundo ejemplo se desarrolló bajo otra vía y perspectiva. En la primera imagen tenemos a alguien que antes de hacer mi ensayo, créanme, no hubiese creído lo que hizo, que es Billy Beane, quien fue gerente general de los Oakland Athletics de la Major League Baseball. Y abajo tenemos a Brad Pitt en una película, Moneyball, que representa la vida de Billy Beane. Así es como también me di cuenta de lo que realizó Billy Beane en un deporte muy tradicional de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hizo? Contrata a Peter Brand, que es un estudiante joven egresado de Yale, economista, con conocimiento en programación, el cual realiza análisis de jugadores y rompe el paradigma de contratación de jugadores a través de cazatalentos. Peter Brand analiza la gran cantidad de información que tienen sobre
los jugadores y ante el bajo presupuesto que tiene Billy Beane para contratar jugadores, decide hacerlo mediante análisis y teniendo como punto toral la mayor cantidad de llegadas a base. Ese era como el punto inicial para la contratación de jugadores. Jugadores de bajo costo que tuvieran un porcentaje alto de llegada a base. Y esto, entre otros análisis que realizaban, generó un equipo competitivo, no ganó la Serie Mundial, se quedó en playoffs, pero los Boston Red Sox quisieron contratar a Billy Beane, no pudieron, pero adoptan la forma en que realizan las contrataciones. Y en el 2006, Boston Red Sox gana la Serie Mundial rompiendo la conocida maldición de Babe Ruth, de 86 años. Entonces, aquí no quiero llegar con el tema del béisbol de la película, sino que el análisis de la gran cantidad de datos de todos los jugadores para poder hacer contrataciones. Entonces, vemos de que esto puede ahondarse también en la parte de las funciones de auditoría interna en las instituciones para el conocimiento de los clientes a nivel retrospectivo, prospectivo, que sea integral y transversal también, ¿verdad? Y para el ejemplo número 3, otra película, ¿sí? David Short, también conocida pues como La Gran Apuesta, habla sobre la deuda subprime. Michael Burry, Mark Baum, Jared Bennett y Ben Rickett son los nombres de las personas que hacen lo impensado. Estas 4 personas efectuaron análisis y predijeron que un problema que existiría con la burbuja de crédito y vivienda más conocida como la deuda subprime. Crean un seguro de impago sobre deuda permitiendo obtener ganancias en caso de incumplimiento de pagos sobre la hipoteca. Esto llegó a un pico en el 2008, donde se viene la crisis financiera entre 2008 y 2010, pero comienza con el pico y descalabro en el 2008. Esto es expuesto como un fraude a nivel de los estados financieros de empresas en Estados Unidos, donde Lehman Brothers fue la más afectada, un cúmulo de préstamos garantizados, con títulos hipotecarios, los cuales tenían niveles de impago altísimos. Entonces, aquí es donde la función de auditoría interna tiene que ver para que no ocurra este tipo de situaciones. Personas que, algunos quizás con conocimiento en cuanto a análisis de gran cantidad de datos públicos, porque no lo hicieron con información y conocimiento de las instituciones, sino que con lo que se publicaba detectaron de que iba a haber una pérdida, y de esa pérdida ellos se lucraron de forma, pues, como ya antes mencionaba. Y esto da pie al inicio de las startups, que hoy conocemos como las fintech, como una alternativa para la crisis y forma para la inclusión financiera. Tenemos el cloud computing o computación en la nube, que no es tanto como una herramienta para la auditoría interna, sino que aquí la auditoría interna tiene que ver cómo auditarla. Pueden utilizar frameworks genéricos como COSO, framework de TI, como la ISO 27001 y TIL, y también mejores prácticas internacionales o de organismos e instituciones referentes como el CSA, ENISA, NIST. Bueno, que si hablamos de CSA es el Cloud Security Alliance, ENISA, que es la Unión Europea de Agencia para Ciberseguridad, y NIST, que es el National Institute of Standard and Technology. Entonces, y con COVID, que sería la realización de una auditoría holística que permita identificar los riesgos más relevantes de TI. Casos de uso del cloud computing en la parte del sector bancario. Lo tiene el banco BNP Paribas. Fue uno de los que me gustó la forma en que ellos escalaron sus servicios principales a la nube, pero no a una nube privada, sino que una nube pública, que en el 2017 el banco se dio cuenta de que una nube privada no era la solución, sino que una nube pública, porque la nube privada obstaculizaba el rápido desarrollo de las funciones de la banca digital. Con la infraestructura de una nube segura, el banco se centró en las tecnologías emergentes para transformar la experiencia de la banca minorista y corporativa.
También tenemos blockchain, que normalmente lo asociamos solo con criptomonedas o criptoactivos, pero tiene otro mayor tema de uso. Esta sí puede ser más de uso para la parte de auditoría interna, el cual evita los fraudes. Los registros distribuidos permiten identificar, bueno, autenticar las transacciones y la colaboración en distintos nodos asegura la autenticidad. Esa es la ventaja que tiene blockchain. Y el código de ordenador para cada contrato inteligente o smart contract que conocemos, lo que evita la adulteración. O sea, cambiar un registro en blockchain no es tan fácil y genera mayor certeza, ¿verdad? En cuanto a este tipo de situaciones. Simplifica y acelera aspectos transaccionales, la eficiencia, la seguridad, la transparencia, acceso gestionado a la identidad online, lo que conocemos el onboarding, y eficiencia en los programas de lealtad y recompensa. Caso de éxito en Europa, la Asociación Bancaria Italiana, que acorpa 14 instituciones europeas, recientemente con los pasos iniciales en la prueba de blockchain. A su vez, también estos fueron las primeras fases que establecen posteriores implementaciones de sinergia con tecnología DLT. También un piloto que recluta la parte de los smart contracts que rigen las transferencias de datos. Y bueno, volviendo también una alianza estratégica que ocurrió aquí también en mi país, que Banco Ficosa y JP Morgan realizan una alianza con la plataforma de JP Morgan, conocida como IN, que es Interbank Information Network. Es una plataforma que utiliza tecnología de blockchain para eficientar los pagos, el proceso de pagos a nivel global. Entonces aquí vemos la publicación donde Banco Ficosa en vivo, se entra en vivo en la red bancaria basada en blockchain desarrollada por JP Morgan. Las APIs, que como la imagen quizás se puede apreciar, se utiliza más que todo para la parte de conexión. Brinda aspectos de seguridad que si la integramos con blockchain, en cada extremo puede confiar mediante el diseño de algoritmos. La apertura de API genera retos al sector porque de una u otra forma es como abrirse, es la forma en que se conectan los sistemas. Y si ya lo hablamos con aspectos como el Open Banking, genera como quien dice la compartir información y hoy por hoy se realiza a través de APIs. Debería de existir una normativa o ley que rija la apificación para también realizar el tema del Open Banking y desarrollarlo. Los beneficios en interconexión entre sistemas, introducción de controles de versiones de estándares de información en la API, flexibilidad e integración entre aplicaciones. El caso de uso, Banco Azteca de México empezó a abrir su infraestructura para compartir información, ¿verdad? Lo que vemos que sería el Open Banking. Entonces, pueden conectar con la aplicación de banco como medio de pago, realizar ventas en tiempo aire, comprar tarjetas de recarga, entre otras funciones, pero ya la banca empieza a adoptar. Y aquí es donde viene el reto para auditoría interna, el conocer no solamente qué son las APIs, sino su función, cómo se integran y cómo poder auditarlos, cómo poder generar esa cadena de valor y ayudar a la parte del negocio en su crecimiento, pero dar ese espaldarazo de seguridad para que puedan llevar a cabo esa estrategia de negocio. También tenemos, por último, dentro de las tecnologías, el Internet de las Cosas o Internet of Things. Genera seguridad de uso de protocolos de autenticación, cifrado, actualizaciones avanzadas basadas en la gestión de seguridad. Beneficios, puede integrar muchas tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, big data, para análisis en tiempo real de operaciones. Provee conocimiento de información, geolocalización y datos, lector biométrico, tecnología móvil más ágil, porque lo podemos andar en un reloj, en un celular, en la tablet, en la computadora. Ya no tenemos que estar solamente centrados en un solo puesto en una oficina. Lo que la pandemia ha acelerado en 5 años, el tema de la transformación digital. El caso de uso, Banco Procredit de Ecuador, que recientemente, esta es información muy reciente, que con alianza con Mastercard,
pues, se pueden realizar pagos sin contacto, contactless, que se les llaman, a través de relojes Fitbit y Garmin, y lo cual pues ayuda para el tema de evitar el contacto y evitar andar, por ejemplo, la billetera, inclusive el celular. Se puede salir a hacer ejercicio muy tranquilamente y realizar un pago solo acercando el reloj. Esta información pues fue muy reciente, tengo entendido que fue ahora en febrero de este año que se hizo esta alianza y esta publicación, y lo cual pues qué bueno por Banco Procred en Ecuador. Vemos cómo cada una de las tecnologías ya expuestas van haciendo un engranaje y al final genera valor agregado a lo que son las funciones no solamente del negocio, sino que también auditoría interna puede adoptarlo. Entonces se puede contratar una solución no solamente en una vía, sino que en múltiples vías. Entonces aquí es donde debe también existir la pericia, parte del auditor en el conocimiento de estas tecnologías. Y los riesgos asociados a la ciberseguridad, aquí es donde los ISOs, los oficiales, jefes de seguridad de la información, tienen la principal tarea también ayudando y bueno, coadyuvando a las líneas de defensa. Hoy por hoy en la parte de su gestión operativa deben de realizar tareas en las cuales puedan cerrar brechas a los riesgos de exposiciones que sobre todo en estos días se han estado dando. Podemos ver las cifras que Ernst & Young han expuesto en sus estudios, así como el estudio que se hizo por la Asociación Bancaria de Entidades de Colombia, Sobancaria, y la Organización de Estados Americanos, OEA. Entonces, y estos riesgos van aumentando. Considero que es importante tener un apetito y tolerancia al riesgo, pero del ciberriesgo. Y ahora una palabra que se dice muy de moda, pero la ciberresiliencia, la capacidad de poder resistir y nuevamente continuar con las operaciones después de un ataque cibernético que han ido aumentando día con día y sobre todo su magnitud. En cuanto a las conclusiones, sin importar el auditor interno realice sus evaluaciones, las herramientas tecnológicas no deberán de perder, la auditoría interna no debe perder su autonomía independientemente use o no tecnologías emergentes. Los informes del auditor deben ir orientados a identificar las barreras y las exposiciones que puedan derivar de la transformación digital y el uso de herramientas para el análisis de información. Las instituciones deben de poseer una cultura de transformación digital, que por ahí pasa la primera barrera. Debe haber un tema cultural a nivel de toda la institución, y en esto las áreas de control deben de estar muy involucradas para poder llevar de la mano todo este proceso. Aquí ya es un engranaje completo. Los equipos de auditoría interna deben de ser multidisciplinarios. El conocimiento y sobre todo ahora sí, involucrarse más con la parte del negocio. Aquí es donde vienen todos los cambios en cuanto a su función. Ya no es una función únicamente de control, sino que debe ser prospectiva y sobre todo alinearse con la parte estratégica de la institución para su crecimiento. Y el nuevo perfil del auditor interno debe tener la capacidad de adaptar su plan de auditoría a los cambios vertiginosos. Y entonces, de los modelos de negocio y la proliferación de canales electrónicos. Entonces, por mi parte, esa sería una breve explicación que puedo decir sobre mi ensayo, cómo lo fue desarrollado. Espero pues que haya sido de mucha utilidad para ustedes, y abro pues la parte para las preguntas y respuestas. ¿Quién me estará colaborando? El señor Félix Sandoval. Muchas gracias, Fernando, por esta clara explicación, por esta clara exposición y un poco hacernos transitar de la evolución del rol de la auditoría, no solamente desde la perspectiva de las actividades y las responsabilidades, como bien decías, muy limitadas al inicio, hasta llegar a este socio estratégico de la alta dirección, ¿no es cierto? Y acompañado de el cambio en el uso de tecnologías. Voy a permitirme revisar algunas de las inquietudes. La primera está relacionada con la auditoría, la aplicación en expuesto, complementarían las auditorías tradicionales con el uso de nuevas tecnologías aplicadas al rol de auditoría interna.
Completamente de acuerdo. Comento así rápidamente. Mi abuelo, que tengo la oportunidad pues, de mantenerlo pues, todavía con vida, fue también auditor. Estamos hablando de los veteranos. Cuando yo le hablo de los procesos, cómo se realizan a nivel de auditoría, vemos cómo ha sido el cambio. Y sin lugar a duda, la tecnología viene a eficientar los procesos y sobre todo a que mientras estas nuevas tecnologías se encuentran realizando labores en las cuales el auditor venía enfocándose y no digamos perder el tiempo porque nunca es pérdida de tiempo, sino que no había el suficiente tiempo para abordar todo lo que es el análisis de información. El análisis lo realiza una herramienta tecnológica y el auditor, cuando ya recibe el producto final, puede únicamente corroborar mientras realiza otro tipo de tareas. Entonces, realmente el auditor ya puede enfocarse en temas más específicos y sobre todo el conocimiento del negocio, que eso es muy importante también para adaptar su plan y con el conocimiento del negocio sabiendo de que puede ir encaminando su labor. Gracias, gracias Fernando. Tenemos una siguiente pregunta relacionada con las competencias, los skills que deben tener los auditores. Y la voy a juntar con otra inquietud que yo tenía y las voy a hacer las dos en conjunto. ¿Cuál consideras tú debería ser la estrategia para la adopción, la estrategia de los auditores internos de las organizaciones bancarias para la adopción de estas tecnologías que comienzan a aplicarse en el negocio? Normalmente las organizaciones hacen las inversiones para aplicar en el negocio, están ahí, pero ¿cuál sería la estrategia? Y la pregunta que nos hacen aquí, los skills necesarios del equipo de auditoría para incorporar estas tecnologías ya no solamente desde la perspectiva de auditarlas, sino de utilizarlas para auditar. Ok, perfecto, muy buena pregunta, la verdad. Todo tiene que venir desde un tema cultural de toda la institución, porque como mencionaba en parte de mis conclusiones, un tema de cultura digital, la digitalización de los procesos como primer punto toral, ¿verdad? Y para ello toda la institución, desde su gobierno corporativo hasta el puesto, digamos, de menor rango de la institución, deben de estar alineados. Entonces, con esto, auditoría, se digitalizan los procesos, más fácil la adopción de una tecnología debe de ir encaminada también con el aspecto del conocimiento de las tecnologías emergentes, los conocimientos de los nuevos riesgos, ser un equipo multidisciplinario. Y cuando digo multidisciplinario, no solamente basarse en aspectos de juventud, porque son nativos digitales, sino que también tener personas con experiencia para poder hacer un engranaje y tener equipos que conozcan de varios riesgos, que sepan de tecnología, pero que también como un aspecto prospectivo y retrospectivo, ¿verdad? Entonces, juntar las ambas. Entonces, debe haber una pericia para el conocimiento, no solamente basarse con lo que la institución realiza en sus operaciones, sino que explorar y conocer sobre riesgos, tecnologías, nuevos modelos de negocio. Hoy por hoy tengo guardado hasta, recuerdo, un tema de una hoja para depósito que se llenaba antes en una institución bancaria para realizar un depósito y hoy por hoy lo hago a través de mi teléfono celular, sin moverme. Entonces, todo eso tiene que conocer. No se requiere quizás de conocimiento únicamente tecnológico. A mí se me vienen muchas dudas en aspectos financieros, aquí es donde se requiere de personas de financieros y de otro tipo de carreras que puedan complementar la labor. Entonces, sí, la cultura, equipos y diferencias en cuanto a las, digamos, edades, puede generar ese tipo de skills que puedan ayudar y coadyuvar a la misión, visión y la estrategia de una institución. Perfecto, Fernando, gracias. La adopción de nuevas tecnologías, la innovación trae consigo algo que nos están planteando como pregunta y máxime en el rol de auditores que desempeñamos. ¿Qué tan seguras son estas nuevas tecnologías, por un lado? Y también profundizar en qué es el deep learning. Ok. Entonces, bueno, cuando ya hablamos con respecto de qué tan seguras, los riesgos, bueno, existe el riesgo cero, van a decir que estoy hablando de que, Fernando, no existe el riesgo cero, sí existe el riesgo cero y es no someterse a adoptar un nuevo negocio, tecnología
u otra, abrir sus canales. Solo es no hacerlo. Entonces reducimos el riesgo. Pero cuando ya introducimos nuevas tecnologías, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esta situación pasa, estamos sabidos de que vamos a tener un grado de exposición y sobre todo, por ejemplo, el grado de exposición a riesgos cibernéticos que hoy por hoy se vuelve cada día más común y que los auditores, aunque es una labor del oficial de seguridad, los auditores no están exentos de poder conocer y entender sobre qué es el ciberriesgo y también todos los riesgos asociados, que esa es la labor que el auditor debe de realizar para poder trasladar hacia las máximas autoridades. Entonces, la adopción de nuevas tecnologías eventualmente va a generar este tipo de, digamos, de problemas, ¿no? Que es abrir sus canales para que nuevos, digamos, activistas, hackers, crackers, puedan realizar ataques hacia las instituciones. Entonces, toda adopción de tecnología tiene sus riesgos y cada institución debe de medirlos, teniendo pues ese conocimiento de estas nuevas tecnologías. Y con respecto, me dijo don Freddy, Deep Learning, ¿verdad? Deep Learning, ajá. Ok, básicamente podríamos tratarlo como un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático para un modelado de información, pero lo hace con transformaciones o sea, que no puedan ser múltiples, literales, iterativas de datos expresados de forma matricial y, ¿cómo sería? Y no estructurada. Entonces, básicamente en eso se basa un aprendizaje profundo. Se puede utilizar también redes neuronales, entre muchos otros, ¿verdad? Para la adopción de no solamente Machine Learning, Deep Learning y todas sus categorías. Excelente, muchas gracias. Voy a leer la última pregunta y luego uno de los comentarios que me parece relevante transmitirlo. Dice, pregunta, muy bien que los auditores adoptemos tecnologías en nuestras evaluaciones, pero hay un dilema si el auditor decide hacer inversiones y esfuerzos en tecnología o si en su lugar exige por medio de sus evaluaciones que sea la propia administración la que disponga de estas herramientas e inversiones tecnológicas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en opinión propia, porque si es una situación en cuanto a la inversión, debe de haber un costo-beneficio, ¿verdad? Si voy a adquirir un software muy caro, que solo va a ser para una función muy pequeña, creo que no hay un valor agregado. Por eso mencionaba del conocimiento, por ejemplo, de la inteligencia artificial, cómo se puede dar para el negocio, cómo se puede dar también para el tema de auditoría y muchas áreas. Entonces, cuando ya hablamos de que la adquisición, bueno, adquirir una tecnología, una herramienta, puede ser para múltiples funciones, ya genera ese valor agregado y ya no tenemos que quizás adquirir software que sea basado únicamente para un área en específico, sino que la adquisición de un software puede ser para múltiples áreas y aquí es donde se debe de trasladar digamos, a la administración este tipo de análisis, debe pasar por análisis. Entonces, no se debe dejar solamente a la administración, porque la administración lo que requiere es que las personas especializadas brinden ese plus de al solicitar una nueva herramienta, una nueva tecnología, pueda presentar de que sea su transversalidad, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Ratificar el agradecimiento por la excelente presentación que ha sido de gran interés para nuestros participantes y quiero trasladar el mensaje de nuestro colega Rafael Mendoza que dicen, no conozco el detalle de los otros ensayos presentados por el resto de colegas que decidieron aportar a la gestión de auditoría interna, pero su presentación ha dejado claro el merecido lugar o primer lugar que ha sido otorgado dentro del concurso de ensayos. Entonces creo que eso resume el agradecimiento y la calidad de la exposición. Muchísimas gracias,
Fernando. Y para todos los participantes, muchas gracias por aceptar esta invitación. Como se mencionó, la presentación será compartida a través de correo electrónico y en la página web de FELABAN. Y si quedase alguna inquietud por resolver, de igual forma la trasladaremos al expositor. Muchísimas gracias a todos y ratificar la invitación para que continúen atentos a nuestros webinars y también para que reserven el tiempo y planifiquen su participación en nuestro Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos 2021 en el mes de agosto de este año. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Muchas bendiciones.